Hebreos capítulo 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, por la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un bastardo es aquel que tiene los genes del Padre, pero no tiene la formación de la casa del Padre. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, señores, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas. Dile que está a su lado: levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Quiero hablar del poder de la disciplina. Dios a todo aquel que recibe como hijo lo va a disciplinar, a usted y a mí. La palabra disciplina en el griego koiné es la palabra paideo, que significa instrucción, enseñanza, corrección. Y se piensa o se da la idea de alguien o de un padre o de un mentor que está instruyendo a un niño. Hay una definición que quiero aclarar o dar luz acerca de lo que es la disciplina. Disciplina es negarse a autogratificarse en pro de un bien más sublime. Disciplina es yo negarme a autogratificarme en pro de un bien más sublime. Es negar mis instintos, es negar todo lo carnal, todos los deseos naturales, carnales, mis impulsos pecaminosos. Negarse al placer de la carne es negarse a autogratificarse en pro de un bien más sublime. Cuando una persona por lo menos o por lo general hace una dieta, lo que está buscando es tener una mejor calidad de vida. Cuando vas al médico y el médico te manda a hacer unos análisis físicos y dice que tú tienes el colesterol alto, que tiene el triglicérido bastante alto, que tiene el azúcar un poco alta, entonces tú estableces sobre tu cuerpo una disciplina de alimentación en pro de una mejor calidad de vida de tu salud. ¿Sí o no? ¿Cuánto sabe que si usted no se cuida, naturalmente usted se puede ir antes de tiempo? Si una persona no maneja correctamente sus finanzas y, como decimos, tiene el gusto de champán y el bolsillo de Maví, tarde o temprano va a caer en una crisis económica. Si usted gana 20 y gasta 30,
pues usted va a caer en deudas. Y no es el diablo, somos nosotros. No es un espíritu de crisis, es un espíritu de mala administración. Entonces, tú tienes que aprender a organizarte y saber que las tarjetas de créditos se pagan. Y que si tú vas a una tienda o un mall y tú no necesitas algo, aunque esté barato, por favor no lo compres. Aunque esos zapatos costaban 2,000 y están a 500, si tú tienes 50 pares de zapatos, ¿por qué lo compraste? Si solamente tiene 2 pies. Que yo sepa, aquí no hay ninguna hermana que tiene 100 pies. Cuando tenemos problemas en nuestro hogar, con nuestras parejas, pues tenemos que aprender a disciplinarnos. Porque muchas veces nuestra forma de actuar, nuestros instintos, nuestros impulsos, nos impulsan a crisis en el matrimonio. Por ejemplo, podemos saber, ven por aquí, mi hijo, que los hombres, cuando estamos muy preocupados, o agobiados, o cargados, oh gloria a Dios, estamos muchas veces, nos encuevamos, en otras palabras, nos tornamos taciturnos, en silencio. Cuando usted ve a un hombre cargado, déjeme decirle, los hombres a veces, o muchas veces, tenemos la capacidad de no pensar en nada, aunque usted no lo crea. Y cuando usted ve a su esposo de esta manera, con un control en la mano, pasando canales, es que el hombre está cargado. Pero la mujer, cuando se carga y está ansiosa, habla mucho. ¿Cuántos saben eso? Entonces, por lo regular, tú necesitas dominio propio, porque mientras ella está hablando, tú estás orando que Dios la calle. Y tú necesitas ese dominio propio para poder no contestarle mal y ofenderla. Muchas veces nosotros los hombres tendemos a cargarnos con nuestros propios problemas y no compartir nuestras vicisitudes y nuestras preocupaciones con nuestras esposas. Porque entendemos que nosotros somos lo suficientemente hombres para resolver nuestros problemas. Y cuando los problemas explotan y las mujeres se enteran, entonces ellas se sienten mal porque tú no tuviste la confianza de ser lo suficientemente claro con ellas. Y quizás en el corazón del esposo lo que hubo fue una condición de cuidar a su esposa. Y yo he aprendido que todo lo que me preocupe yo debo decírselo a mi esposa, porque no voy a caer en la condición de un orgullo machista de porque no la quiero cargar, porque yo soy lo suficientemente hombre para enfrentar este problema sin que ella se sienta cargado. No, ella es mi ayuda idónea y todo lo que me preocupa y que todo lo que me carga, ella lo debe saber. Pero todas estas cosas he tenido que llegar a esta conclusión a base de disciplina, porque Dios ha permitido un castigo, un azote. El azote no es más que las consecuencias de nuestros propios malos actos. Por mucho tiempo comí de manera desorganizada y eso produjo en mi cuerpo que mis números no estuvieran correctos. Y entonces Dios me castigó y permitió, porque todo lo que nos pasa a nosotros, Dios lo permite. Dios me castigó y permitió que yo tuviese el colesterol alto y el triglicérido alto, y que yo tuviese condiciones que tenía que enfrentar. ¿Cuál era el propósito de Dios? Castigarme para que yo fuese disciplinado en mi manera de alimentarme. Porque una disciplina es negarse a comerse un hocico de puerco en pro de vivir una vida más saludable. Amén. Todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles que no es Satanás muchas veces, son consecuencias de nuestros propios actos. Muchas veces hablamos de más, muchas veces
ofendemos a los hermanos y no son más que consecuencia. Y muchas veces tenemos consecuencias de nuestros malos actos que Dios está permitiendo en nuestras vidas para que yo aprenda a disciplinar mis miembros, a disciplinar mi carne en pro de un bien más sublime, que es obedecer a Dios. Eso es disciplina. Disciplina, el castigo nos lleva a la disciplina. Mírenme aquí, la práctica continua se convierte en un hábito, y el hábito en una disciplina, y la disciplina forja un carácter. Pablo lo decía de esta manera: ¿no sabéis? 1 Corintios capítulo 9 verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo o mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Las palabras que Pablo usa es abstenerse, pelear, golpear y someter bajo servidumbre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando viene la tentación, cuando estamos enfrente de condiciones pecaminosas, cuando los impulsos, los instintos, cuando queremos hablar de más, cuando somos ofendidos y queremos responder con la misma moneda, Pablo dice: yo someto mi cuerpo, golpeo, peleo y lo someto bajo servidumbre. Me abstengo de esas cosas. Esto es disciplina. Someter, pelear, golpear y llevarlo a servidumbre en pro de la obediencia a Cristo Jesús. ¿Por qué Israel no pudo conquistar la tierra prometida? Esa generación que salió de Egipto. Porque ellos, cuando recibieron los pensamientos de duda, cuando vieron los gigantes de la tierra, cuando vieron las ciudades amuralladas, cuando vieron la tierra que estaba habitada por pueblos fuertes, pueblos numerosos y belicosos, cuando recibieron las palabras del enemigo que le hablaba al oído y le decía: ustedes no podrán conquistar, no pudieron someter todo pensamiento e instinto de duda, de temor y de incredulidad, y no lo llevaron cautivo a los pies de Dios, sino que se dejaron amilanar y claudicaron ante las palabras que Dios le había dicho de que Él le entregaría la tierra. Cuando tú no puedes vencer tu enemigo interno, tampoco podrás vencer el enemigo externo. Mi peor enemigo no es el diablo. Tu peor enemigo no es el mundo. Tu peor enemigo no es tu suegra. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Es mi carne. Son mis pasiones. Someter, abstenerme, golpear. Eso es disciplina. Negarse, autogratificarse en pro de un bien más sublime. Jesús lo dijo de esta manera: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. La cruz que se hace en una cruz, crucificar a un condenado. Mi carne está destinada a ser destruida. Y cuando hablo de mi carne, hablo de mi naturaleza caída, hablo del pecado que habita en nosotros. Nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres disciplinados. Y si no lo somos, Dios nos va a castigar para llevarnos a una vida de disciplina. La práctica te lleva al hábito
el hábito a la disciplina y la disciplina al carácter. Un hermano que ofende continuamente, Dios va a permitir que entre en condiciones de problemas y de crisis para que él se arrepienta, sea confrontado con la palabra de Dios. Él sufre su condición de confrontación con los demás y entonces él entiende que él tiene que cambiar. Y yo sé que habrá momentos donde su carne querrá exaltarse, ofender, avasallar, pisotear, pero él debe decir: carne, cállate. Muerda su lengua, sométala, absténgase, pelee, golpee y sométalo a servidumbre. Porque estamos llamados a reinar, pero se necesita fuerza para dominar a otros, pero se necesita fortaleza para dominarse a sí mismo. La palabra del Señor dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros ha venido a activar primero poder. Y solamente hablamos de poder cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Nos da la capacidad ungida de hacer obras sobrenaturales, como hablar en lenguas, como profetizar, como predicar con denuedo, como hacer obras milagrosas. Eso es poder. Pero también te capacita para amar. ¿Amar a quién? Amar a aquellos que son difíciles de amar. Porque el que no tiene a Cristo ama a los que le aman. Pero aquel que no tiene a Jesús reinando en su corazón no puede amar a aquel que le ha hecho daño y a aquel que lo ha pisoteado. Pero en Cristo, el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nosotros nos capacita para amar aun aquellos que son difíciles de amar, aun aquellos que te maldicen, aun aquellos que te persiguen, aun aquellos que te critican. Tercero, el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nosotros nos ha dado poder, amor y dominio. Sin dominio propio no hay disciplina. Hay poder en el Espíritu de Dios para decirle no al pecado, no a la lascivia, no a la pornografía, no al pecado, no a la maldad, no al chisme, no a la acusación, no a todas las cosas que desagradan a Dios. Hay poder en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros nos ha capacitado para dominar todos nuestros instintos, todos nuestros deseos, toda nuestra carne, y podemos y recibimos el poder de vencer al pecado que aún está en nosotros, pero que en Cristo Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Tenemos el poder en Jesús, en el Espíritu Santo, pues nosotros no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios permite la disciplina. Dios permite el castigo para llevarte a la disciplina. Necesitamos ser disciplinados, porque el don te llevará a la posición, pero el carácter te mantendrá en ella. El don te puede llevar a la cima de la montaña, pero el carácter te mantiene en ella. Necesitamos ser disciplinados para nosotros poder combatir el miedo, el temor. Cuando el miedo llega a tu corazón, combátelo. Combátelo con la palabra de Dios. Cuando el temor viene a decirte: no vas a poder, vas a morir, no lo vas a lograr, esto va a ocurrir, tú dices: Dios tiene cuidado de mí. No dormirás ni se adormecerá el que guarda a Israel. Yo sé que mi Redentor vive. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Eso es lo que dice la palabra. ¿Para qué somos disciplinados? Número uno, para parecernos a Cristo. Número dos, el Espíritu Santo
es quien imparte los dones, pero la disciplina lo desarrolla. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 13. Entre tanto que voy, Timoteo, le dijo Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Número 1, se necesita disciplina para orar 1 o 2 horas al día. Esto es disciplina. El cristiano que no ora varias horas al día carece de disciplina espiritual. El cristiano que no lee la palabra todos los días, y no los quiero asustar, ni los quiero hacer sentir mal, pero la disciplina te lleva a una vida devocional. Queremos la bendición de Abraham con la fe de Tomás. No descuida el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Un predicador, un pastor que no ore ni lea la palabra cotidianamente todos los días por varias horas, va a estar siempre predicando el mismo mensaje. ¿Qué le puedo yo dar a ustedes si no voy a la presencia de Dios a recibir el pan que tengo que darles? Dios te da dones. Cada uno de ustedes tiene dones. Dones de profecías, dones de lengua, dones de evangelismo, don pastoral. Cada uno tenemos diferentes dones. Pero ¿cómo se desarrollan esos dones? Mediante una vida de disciplina. La gente dice, Señor, úsame. ¿Cuántos han dicho, Señor, úsame? ¿Saben ustedes a qué hora se levantó? ¿Cuántos han oído hablar de Juan Wesley? Una tea encendida por el Señor, el gran avivador de Inglaterra, un hombre usado por Dios poderosamente, prácticamente el fundador del metodismo. ¿Saben ustedes? Yo estuve en la casa de él en Londres. Yo oré en el lugar donde él oraba. Su dormitorio estaba acá y al lado había un cuarto de oración. ¿Saben ustedes a qué hora oraba Juan Wesley todos los días? A las 4 de la mañana. ¿Saben ustedes cuántas horas oraba este señor todos los días? 6 horas. Disciplina. Eso no se logra si no se disciplina el cuerpo. Jonathan Edwards, el hombre que inició la chispa del avivamiento en Estados Unidos, la noche antes de predicar su famoso sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, y dice que mientras él predicaba, cayó una convicción de arrepentimiento tan poderosa en el pueblo que la gente se agarraba de los bancos porque creía que iba a caer literalmente al infierno. Y de ahí se inició el gran despertar, un avivamiento poderoso, no un avivamiento de bulla, un avivamiento de santidad, donde la gente dejaba el pecado y buscaba a Cristo. ¿Saben ustedes que él pasó la noche entera antes de dar su sermón en oración? Y cuando él se levantó en el púlpito, un hombre espigado, delgado, su sermón fue simplemente leído. Y mientras él iba leyendo su sermón, el poder del Espíritu Santo descendió sobre ese lugar. Porque en la medida en que yo puedo disciplinar mi carne y orar y buscar el rostro de Dios y leer la palabra del Señor, en esa medida mi aprovechamiento como ministro, como hermano de la iglesia, como hombre y mujeres de Dios, será aumentado exponencialmente. No podemos tener hombres ungidos si no estamos capacitados ni estamos dedicados a buscar el rostro de Dios en nuestras casas. Porque tenemos servicio los miércoles y tenemos servicio los domingos. Por eso es 1 hora, 2 horas en la semana. Pero ¿qué hacemos todos los días? ¿Cuál es nuestra disciplina devocional todos los días?
Usted puede venir al instituto y le exhorto que venga. Usted puede escuchar todas las prédicas que usted quiera y le exhorto que le escuche. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero si no hay una disciplina de lectura, no de libros que venden por ahí, de la palabra de Dios. Pastor, aconséjeme leer algunos libros. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? Ni una sola vez. Cuando la lea 15 veces completa, entonces yo le voy a decir qué libro usted puede leer. Porque este es la palabra del Señor. Este es el libro inspirado. Esta es la palabra de vida. Disciplina. Disciplina. Necesitamos una iglesia disciplinada. El cuerpo de Cristo es disciplinado. Los hijos de Dios. Dios es un Dios de guerra y necesita un ejército de hijos que sean guerreros. Pero la guerra no es pelear contra el hermano ni el demonio que está sobre Santiago. Estamos equivocados, creemos que guerra espiritual es ir y orar y colocarnos en una avioneta y llenar todo el cielo de Santiago de aceite. No, hermano. No importa cuántos hisopos de aceite usted distribuya sobre la atmósfera de la ciudad de Santiago, nada va a ocurrir. Porque el problema no está arriba, el problema está en el corazón del hombre. El problema está en nuestra carne. El problema está en nosotros. Es la iglesia quien tiene que aprender a negarse, a autogratificarse en pro de un bien más sublime. ¿Por qué Dios nos quiere disciplinar? Número uno, porque Dios no puede colocarte en una posición si tú no tienes el carácter correcto. Las pruebas vienen por diferentes causas. Hay pruebas que vienen para sacar a flote lo que realmente hay en el corazón del hombre. Hay pruebas que vienen para transformar nuestro carácter. Pero hay pruebas que vienen para aprobarnos. Señores, Dios probó a Saúl, al rey Saúl, y le dijo: espera 7 días al profeta Samuel, y cuando llegue el 7º día tú vas a ofrecer sacrificio de paz antes de enfrentar a los filisteos. Y Saúl estuvo esperando al profeta Samuel por 7 días. Y dice la palabra que el pueblo que estaba con Saúl empezó a desertar, y el ejército filisteo era un poderoso ejército que se cernía frente al nuevo rey Saúl. ¿Y qué pasó? Que él empezó a sentir temor, sus instintos, sus dudas y todas esas emociones empezaron a dominarlo. ¿Y qué hizo Saúl al final de los 7 días? Que dijo: tráiganme la ofrenda porque Samuel no llega. Y no pasó la prueba. Él mismo ofreció la ofrenda, y cuando terminó de hacerlo, llegó el profeta Samuel y le dijo: ¿qué has hecho? Dice: yo veo que tú no llegabas y el pueblo desertaba, y yo me esforcé y ofrecí el sacrificio. En otras palabras, Saúl se dejó dominar de sus instintos, de sus temores, porque para él la victoria residía en la numerosidad de su ejército y no en la presencia de Dios con él. ¿Y qué dijo Samuel? Locamente has actuado. Si tú hubieses esperado, Dios te hubiese dado una casa estable, pero por cuanto no lo hiciste, Dios se va a buscar un varón mejor que tú y Dios te va a sustituir. ¿Qué pasó cuando Abraham pasó la prueba y ofreció a Isaac? Yo quiero que ustedes piensen las emociones que habían en el corazón de este padre cuando Dios le dijo: ofréceme sobre el monte que yo te voy a escoger a tu hijo Isaac. ¿Cuántas emociones? ¿Cuántos temores? ¿Cuántas voces escuchó Abraham? Pero Abraham decía: no, Dios me dijo que él me iba a levantar una nación de Isaac, y aunque Isaac muera, de la ceniza Dios me lo va a resucitar.
dominó sus impulsos, dominó sus temores, dominó sus dudas. Y por cuanto pasó la prueba, Dios le dijo: ahora te confirmo el pacto sobre ti. Hay gente aquí que están pasando por pruebas para ser aprobado. Y si tú pasas la prueba, viene el galardón. No claudiquen, no claudiques. Dios quiere confirmarte en la posición y Dios quiere extender tu jurisdicción. La Biblia dice que necesitamos ser disciplinados y dominar nuestras emociones, nuestros instintos, nuestros impulsos que están aquí en nosotros. Dice la palabra que el arca llegó a Jerusalén. David traía el arca a Jerusalén. Y David se quitó sus ropas reales, se puso un efod de lino y empezó a danzar, dice la palabra, con todas sus fuerzas. No era una danza común y corriente, era una danza con todas sus fuerzas. La palabra que se usa allí es carar, que significa danzar violentamente, dando gritos sobre un mismo lugar. Y dice que su esposa Mical lo miró desde una ventana y dice que lo menospreció en su corazón al ver cómo David danzaba delante de las sirvientas y del pueblo común. Y después que David introdujo el arca, dice que ella se le acercó y le dijo: qué bien has quedado hoy, el rey de Israel, danzando sin decoro delante de los siervos como un cualquiera. Se necesita dominio propio para cuando tú eres criticado haciendo lo correcto, permanecer haciendo lo correcto, aunque haciendo lo correcto te ocurra lo incorrecto. Porque si haces lo correcto, aunque te ocurra lo incorrecto, Dios es glorificado. Y David le dijo: mira, yo no dancé delante de ti ni delante del pueblo, sino delante de mi Dios que me escogió a mí en preferencia de tu padre. Y te voy a decir algo: si tú piensas que tú me vas a hacer cambiar a mí, mira, hermano, no cambies a pesar de la crítica. No cambie, mantenga la integridad y la obediencia a Dios. No cambies. Y aún, dijo David, me haré más vil. Se necesita dominio propio. Yo necesito dominio propio. Todos necesitamos dominio propio para ser disciplinados. Se necesita dominio propio para todos los días, aunque mi cuerpo me diga que no, yo decirle: me niego a autogratificarme y no voy a dormir una hora más, voy a buscar la presencia de Dios. Necesito dominio propio para cuando se me presenta un manjar, un chocolate, un quesillo, y Dios me diga: no lo pruebes. Decirle: carne, estómago, sométete a la voluntad de Dios. Necesito dominio propio para cuando soy criticado o cuando somos criticados, cuando somos confrontados injustamente. Yo decía: Señor, ¿por qué me acusan injustamente? Y Dios me dijo, yo decía: porque yo tengo muchos defectos y no me acusan de mis defectos, me acusan de lo que no soy. Y Dios me dijo: porque la palabra de Dios dice que bienaventurado soy cuando digan toda clase de cosas mintiendo, porque grande es vuestro galardón en el cielo. Si Dios permite que te critiquen, no los defectos que tú tienes, sino lo que no tienes, es porque Dios está ideando bendecirte. Se necesita dominio propio para poder decir que no. Yo necesito dominio propio para someterme, para orar. Necesito dominio propio
para leer la palabra. Necesito dominio propio para leer, para poder seguir leyendo aun cuando las cosas uno no le entienda, porque ya estoy tan cansado y mi mente está tan agotada que no puedo entender. Necesito dominio propio, mucho dominio propio. Pero yo sé que el Espíritu de Dios no solamente es hablar en lenguas. Esa es la parte más hermosa, más gratificante. Ay, qué emoción tengo el Espíritu Santo, hermano, ay, santo. Y empezamos a hablar en lengua y profetizar. Eso es correcto, eso es bueno. Y gloria a Dios por eso. Pero el Espíritu de Dios no solamente ha venido a traernos poder, ha sido derramado en nuestros corazones para impartirnos amor, pero sobre todo dominio propio. Dominio propio para decirle a la pornografía que no. Dominio propio para decirle a aquel que tiene problemas con la homosexualidad: yo no soy homosexual, yo soy un hombre y en Cristo yo tengo libertad para vencer todo pensamiento de mal. Dominio propio para decirle a esa muchacha, esa Dalila que Satanás ha puesto a tu lado y que Dios lo ha permitido: no, yo soy cristiano, yo no me puedo acostar contigo, pues nosotros y el propósito de Dios en mi vida no es ser el amante de ninguna mujer, sino ser un ministro de Dios que sirve a Dios con toda fidelidad. Se necesita dominio propio para someter nuestra carne. Y cuando no nos dominamos, Dios entonces permite el castigo, el azote. No es que viene un azote del cielo, son circunstancias adversas que Dios permite en nuestras vidas para que cuando nosotros nos veamos confrontados, reconozcamos nuestros pecados, y al reconocer nuestros pecados podemos decir: entonces yo necesito someter. Espíritu Santo, ven a mi vida, dame el dominio propio para someterme y para ser leal y fiel a ti. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? ¿Cuántos aman al Espíritu de Dios? ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? Póngase en pie, por favor. Aleluya. 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 Muchos van a decir: pastor, la verdad que Dios me ha cambiado. Porque en otros tiempos yo hubiese explotado, pero hoy exploté, pero menos. Eso es el Espíritu Santo. Necesitamos dominio propio para la familia. Necesitamos dominio propio para tratar a nuestras esposas. Necesitamos dominio propio para tratar a nuestros hermanos. Necesitamos dominio para someternos. Porque el dominio propio produce el carácter. Un hábito produce disciplina. Si tú eres una persona iracunda, reconócelo y dice: el Espíritu Santo, ven a mi vida y dame dominio propio, y te lleno del Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen esos momentos de enojo donde tú vas a explotar, tú te abstienes, pelea, golpea y los somete a servidumbre bajo la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que a medida en que usted vaya practicando, esa práctica se convierte en un hábito, y ese hábito te hace una disciplina, y esa disciplina te lleva a un carácter. Por eso Dios permite los castigos. Por eso. Por eso. Por eso Dios permite esas cosas.
Por eso muchas veces somos despedidos de nuestros empleos, porque no cumplimos, porque llegamos tarde. Y si analizamos en el fondo muchas de las cosas que nos ocurren, no todas, pero muchas, en el fondo nosotros somos responsables. ¿O no? Amén. Algunas no, pero muchas sí. Muchas sí. Buscando la presencia de Dios. Levante sus manos. Diga conmigo: Espíritu Santo, ven ahora y lléname. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ahora lléname con tu poder. Espíritu de Dios, dame dominio propio. Dame poder ahora en el nombre de Jesús. Imparte el poder de poder dominarme a mí mismo. Ahora, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, muévete como tú quieras. Espíritu Santo. Espíritu Santo, tócala, Señor. Tócala, 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 tócala. Santo Espíritu, ven. Lléname. Lléname. Dígame, lléname con tu presencia. Con tu presencia. Quiero pedirle a los ancianos que se muevan ahora. Quebrántame. A los ancianos. Sumérgeme en tu presencia. Santo Espíritu, ven. Lléname con tu presencia. Quebrántame, sumérgeme en tu presencia. Estoy aquí, tal como soy. Te entrego mi vida. Toma el control. Escúchame, no puedo más. Se agotan mis fuerzas. Ven, lléname. Espíritu Santo. Santo Espíritu, ven. Lléname con tu presencia. Ven, quebrántame, sumérgeme en tu presencia. Santo Espíritu, ven. Lléname con tu presencia. Ven, quebrántame, sumérgeme en tu presencia. Recibe ahora la llenura del Espíritu.